Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un drama jugoso, un salseo turco que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fanáticos, la supuesta explosión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si esos exactos Kerem y Hande, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, la pareja que creímos que su amor era real y eterno, bueno, parece que la realidad es un poco más complicada. Antes de que nos lancemos de cabeza, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hablamos de farándula, series turcas, moda, viajes y todo lo que nos apasiona. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. La verdad es que la historia de Kerem y Hande es un culebrón en sí misma, incluso más dramática que algunas de las series en las que han actuado. Recordemos, se conocieron en el set de Senkalkapm, la química fue instantánea y traspasó la pantalla. Los rumores de romance empezaron a circular casi inmediatamente, alimentados por sus miradas cómplices, sus interacciones en redes sociales y, por supuesto, esa conexión palpable que tenían frente a las cámaras. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier relación. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, seamos honestos, nadie les creyó. Las pruebas eran demasiado evidentes. Y finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados. Su relación fue un torbellino de amor, viajes, momentos adorables y sesiones de fotos dignas de portada de revista. Se convirtieron en la pareja del momento, un fenómeno global. Los fanáticos de todo el mundo estaban obsesionados con ellos, siguiendo cada uno de sus movimientos y celebrando su amor como si fuera propio. Era Anker, un chip que trascendió la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de crisis empezaron a surgir. Ya no se les veía tan juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y, lo que era peor, empezaron a aparecer noticias de posibles infidelidades por parte de Kerem. Las redes sociales se llenaron de pruebas contradictorias, capturas de pantalla de supuestas conversaciones y fotografías ambiguas. Eventualmente la confirmación llegó. Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia impactó a sus fanáticos, muchos de los cuales se sintieron genuinamente devastados. Era como si un pedacito de su propia fe en el amor se hubiera roto. El hashtag #AnkerEnded fue tendencia mundial durante días, con mensajes de apoyo, tristeza y, por supuesto, mucha especulación. Ahora bien, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esta pareja tan aparentemente perfecta terminó separándose? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más turbias y entramos en el terreno de la especulación y los rumores, porque ninguno de los dos ha dado una versión oficial y detallada de lo sucedido. El silencio, como suele ocurrir en estos casos, solo alimentó la llama de la incertidumbre y dio pie a todo tipo de teorías. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática y la constante vigilancia de los fanáticos fueron demasiado para ellos. Estar siempre bajo el escrutinio público, tener que justificar cada uno de sus actos y mantener una imagen perfecta puede ser agotador y desgastante para cualquier relación. Imaginemos la presión de tener a millones de personas analizando cada like, cada comentario, cada gesto. La mínima discrepancia se magnificaba y convertía en un escándalo potencial. Otra teoría apunta a la incompatibilidad de agendas y proyectos profesionales. Ambos están en la cima de sus carreras, con compromisos laborales que los llevan a viajar constantemente y a pasar mucho tiempo separados. Mantener una relación a distancia, especialmente cuando ambos tienen vidas tan exigentes, puede ser un desafío muy grande. La falta de tiempo de calidad juntos, la dificultad para compaginar sus horarios y la inevitable distancia física pudieron haber erosionado la relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. A veces las cosas simplemente no funcionan, por más que uno lo intente. Las personas cambian, los sentimientos evolucionan y lo que antes parecía perfecto puede dejar de serlo. El amor, por muy intenso que sea, no es estático y puede desvanecerse con el tiempo. Quizás, la magia que los unió en el set de Senkalkapm simplemente se extinguió. Además, hay que considerar el factor juventud. Ambos eran relativamente jóvenes cuando comenzaron su relación, y estaban viviendo un momento de gran intensidad profesional.
Quizás la presión de madurar bajo los reflectores y la necesidad de definir sus propias identidades individuales chocaron con la dinámica de la pareja. Ahora, LLE. Vamos al meollo del asunto, ¿han explotado Kerem y Ande? ¿Existe realmente una enemistad entre ellos? Aquí es donde la información se vuelve aún más confusa y contradictoria. Es como intentar descifrar un jeroglífico sin la piedra Rosetta. Después de la separación, ambos han intentado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su relación pasada. No se han pronunciado directamente el uno sobre el otro y han evitado coincidir en eventos públicos. Esto ha alimentado los rumores de una posible mala relación entre ellos. El silencio en este caso se interpretó como una confirmación tácita de que algo no iba bien. Sin embargo, también ha habido fuentes cercanas a ambos que han negado rotundamente cualquier tipo de enemistad. Aseguran que si bien la relación amorosa terminó, siguen manteniendo un respeto mutuo y un cariño por el tiempo que compartieron juntos. Incluso se ha dicho que han intentado mantener una amistad, aunque con cierta distancia para evitar generar más controversia. Estas fuentes anónimas, citadas en diversos medios turcos, pintan un panorama mucho más civilizado y maduro. Lo cierto es que a día de hoy, no hay pruebas concretas de que Kerem y Hande se odien o tengan algún tipo de conflicto. Gran parte de lo que se dice son especulaciones y rumores alimentados por los fanáticos y la prensa del corazón. Los expertos en lenguaje corporal analizaron cada una de sus apariciones públicas posteriores a la ruptura, buscando señales de resentimiento o incomodidad. Sin embargo, sí hay algunos indicios que sugieren que la relación entre ellos no es precisamente idílica. Por ejemplo, ambos han dejado de seguirse en redes sociales, lo cual, en el mundo de las celebridades, suele ser una señal de que algo no va bien. En la era digital, dejar de seguir a alguien equivale casi a una declaración de guerra. También se ha rumoreado que han puesto condiciones para no tener que trabajar juntos en futuros proyectos. Esto podría ser una simple precaución para evitar reavivar la controversia o para proteger sus respectivas imágenes públicas. O por el contrario, podría ser una señal de que la herida aún no ha cicatrizado por completo. Otro factor a considerar es la gestión de sus carreras profesionales. Ambos tienen equipos de representación que inevitablemente velan por sus intereses individuales y podrían estar influyendo en la manera en que se relacionan el uno con el otro. En definitiva, la verdad sobre la relación actual entre Kerem y Hande es un misterio que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. Lo que sí podemos afirmar es que su separación fue un golpe duro para sus fanáticos, y que la historia de su amor, por intensa y apasionada que fue, terminó de una manera un tanto amarga. La magia de Anker se desvaneció, dejando tras de sí una nube de incertidumbre y especulación. Ahora bien, más allá del drama y el salseo, creo que es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos y vidas privadas. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. Es fácil juzgar desde la barrera, pero solo ellos saben lo que realmente sucedió en su relación. También creo que es importante no idealizar las relaciones de las celebridades. A menudo vemos solo una versión edulcorada y fantasiosa de lo que realmente sucede detrás de cámaras. Es fácil dejarse llevar por la ilusión y pensar que estas parejas son perfectas, pero la realidad es que enfrentan los mismos problemas y desafíos que cualquier otra pareja, solo que con la lupa de la fama amplificando cada uno de sus errores. Así que en lugar de obsesionarnos con los rumores y las especulaciones, creo que deberíamos centrarnos en apoyar a Kerem y Hande en sus carreras individuales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Han demostrado ser talentosos y trabajadores, y merecen seguir cosechando éxitos en sus respectivos campos. En resumen, hemos explorado la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, su meteórico ascenso como pareja, su dolorosa separación y los rumores de una posible enemistad entre ellos. Hemos visto que la verdad es más compleja y matizada de lo que parece, y que gran parte de lo que se dice son especulaciones y rumores. La realidad, como suele ocurrir, es mucho más gris que el blanco y negro que nos presenta la prensa del corazón. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande realmente se odian? ¿O piensan que simplemente han seguido caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. ¿Creen que alguna vez volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos reconciliados?
Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.